Busque por favor en su Biblia Hebreos capítulo 1. Estamos desarrollando esta serie del libro de Hebreos. Hoy es el tercer tema, al cual yo he titulado ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Quién es verdaderamente Jesús? Y vamos a leer estos tres primeros versículos. Dice así, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Quizás, hermano, en este mes de diciembre y en enero, tú llegaste a escuchar una noticia que estuvo muy sonada, sobre todo en nuestro mundo cristiano. Netflix estrenó una herética película acerca de la vida de Jesús. Un grupo brasileño lo que filmó es sobre un Jesús homosexual. Y ellos trataron de hacer esta parodia presentándole al mundo un Jesús homosexual. La película, al parecer, fue quitada de Netflix después de que más de 3 millones de cristianos recolectaran firmas, o recolectáramos, porque en realidad yo también firmé, para que se quitara esa película de Netflix. Pero esto no es el único intento de desvirtuar la imagen de Jesús. Si usted tiene cable, posiblemente en canales como History, como Nat Geo, como Discovery, seguramente usted en algún momento ha visto documentales acerca de Jesús. Y muy posiblemente en esos documentales se trata de poner a Jesús como un simple hombre, tratando de dar explicaciones a todos los milagros que él hizo. Como simplemente, como algunos dicen, no caminó sobre el agua, sino que estaba caminando sobre la orillita del agua, pero a los discípulos les parecía que estaban caminando sobre el agua, tratando de desvirtuar el poder de nuestro Señor, o simplemente decir que él nunca existió. Eso es un invento de la iglesia, dicen algunos. Ese es un mito. Jesús nunca existió. O incluso los musulmanes creen en Jesús, creen que Jesús existió, pero ellos simplemente creen que Jesús fue un profeta, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. Jesús sí existió, Jesús sí caminó sobre la tierra, pero él simplemente fue un profeta más de los muchos que ha habido. Todos estos son intentos de las tinieblas de tratar de opacar la imagen del Hijo de Dios, de tratar de desvirtuar la imagen de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque si el mundo evita que la gente pueda ver quién es Jesús, no pueden conocer y no pueden creer en el verdadero Jesús, quien es el Salvador de nuestras almas. Por eso es necesario que Jesús brille con toda su intensidad. Por eso es necesario que nosotros conozcamos verdaderamente a Jesús, porque es el Jesús de las Escrituras el que es el Salvador del mundo. No es el Jesús de Netflix, no es el Jesús de Nat Geo, ni el Jesús de los musulmanes. Es el Jesús de las Escrituras. Así que nosotros hoy vamos a estar estudiando quién es Jesús. Este texto ya lo habíamos tocado la semana pasada y dijimos que podemos encontrar en él tres cosas. En primer lugar, los oficios divinos, que fue
lo que estudiamos la semana anterior. Los oficios divinos, ¿cuáles son? Que Jesús es profeta, que Jesús es sacerdote y que Jesús es rey. El rey, profeta y sacerdote de Dios. Pero el escritor de Hebreos no se queda allí. También nos va a explicar la identidad de Jesús y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Comencemos con su identidad. ¿Quién es Jesús? Mire el versículo 2, nuevamente. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En primer lugar, ¿quién es el Hijo? Él es el heredero de todo. ¿Qué cosa es un heredero? Un heredero es el hijo del dueño de las cosas, quien por su propia condición de hijo recibe todo lo que le pertenece al padre. Pues posiblemente más de uno de nosotros acá en algún momento de nuestra vida hemos heredado algo de nuestros padres, ya sea que ya partieron o ya sea que de repente anticipadamente nos dejaron algo, aunque sean las corbatas, como yo tengo en mi papá mi colección de corbatas, casi todas me las trajo mi papá. Pero yo, en cierta manera, tengo derecho a tales cosas porque soy hijo. Pues a Jesús, acá en este texto se nos dice que Él es el heredero de todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice así: porque de Él, hablando de Cristo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el dueño de todas las cosas que existen? Es Cristo Jesús. Él tiene el derecho dado por el Padre para que Él pueda poseer todo lo que hay. Todo. Cuando digo todo es todo. ¿Quién es el dueño de tu casa si es tuya? A final de cuentas es Dios. ¿Quién es el dueño de tu carro? ¿Quién es el dueño de tu vida? A los niños, ¿quién es el dueño de tu videojuego? ¿Quién es el dueño de todo lo que tenemos? El Señor Jesucristo fue constituido heredero de todas las cosas. Esta misma idea la tenemos retratada en el libro de Apocalipsis. Deje marcado ahí, vamos por un momento para ver Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 5, 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Para entrar en contexto, Juan está teniendo una visión, el Señor le está revelando las cosas venideras. Y él observa a el que está en el trono y que tiene en la mano un libro. Para que me entienda, un libro no lo entiende en esta forma como nuestros libros. Un libro en aquel tiempo era un pergamino, un rollo que se enrollaba y se sellaba. Este pergamino en particular, para entrar en contexto, es la propiedad de toda la tierra. Tú tienes tu título de propiedad de la casa, ¿no? Si es tuyo. Tienes título de propiedad de tu carro, de tus bienes, ¿cierto? Pues aquí tiene en la mano el título de propiedad de la creación entera.
sellado 7 veces. Así se sellaban los títulos de propiedad en aquel tiempo. Se enrollaba un poquito y se le ponía cera caliente. Usted sabe que la cera, cuando se seca, se endurece y pega. Así antes cerraban las cartas. Posiblemente usted lo ha visto en alguna película. Se enrollaba un poquito, se le ponía un sello. Se seguía enrollando, segundo sello. Se seguía enrollando, tercer sello. Así hasta que ¿cuántos sellos sumaban? 7 sellos. Y Juan entonces, vean que está sentado en el trono con ese libro en la mano. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El título de propiedad, ¿alguien tenía derecho a abrirlo? No nos dice. A tal punto que Juan se puso a llorar, porque en toda la creación de Dios no se encontró a nadie, ni siquiera el ángel más fuerte era digno de poder desatar sus sellos. Nadie podía hacerlo. Pero mire el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No vamos a entrar a detallar mucho la simbología que hay acá, pero sí podemos tener claro de quién se está hablando acá. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Él es el que tiene el derecho, Él es el que es digno de poder abrir los sellos. Hermanos, esto nos muestra entonces que todo lo que existe, que todo lo que hay y todo lo que pueda haber en esta tierra, ¿a quién le pertenece? A Cristo Jesús. Ahora, te tengo una buena noticia. Mira Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8:16 dice así: el mismo Espíritu, o el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor Jesús, habiendo recibido toda su herencia, habiendo recibido ser el dueño de todo, el derecho de ser dueño de todas las cosas, Él decidió que iba a compartir todas sus riquezas ¿con quién? Con la iglesia, con nosotros. Por eso, hermanos, a mí no me preocupa si en esta vida yo no tengo una casa. Por eso, hermanos, a mí no me preocupa si en esta vida yo no tengo un carro, no tengo las cosas que de repente humanamente uno quisiera tener, porque en Cristo Jesús nosotros somos mucho más ricos de lo que pensamos. Y no solamente estamos hablando aquí en cuestiones materiales, sino también sobre todas las bendiciones espirituales que se nos da a través de Él. Pero a final de cuentas, cuando esta vida termine y comience una nueva vida, todos los hijos de Dios tienen su herencia que nadie les podrá quitar. Hermano, quizás tú tienes tu título de propiedad de tu casa. ¿Y eso es garantía de que eso va a ser tuyo para siempre? No.
¿Cuántas veces sucede? Usted ha visto que en las casas se coloca un rótulo que dice: esta casa no se vende, terreno en litigio. ¿Sabe por qué ponen eso? Porque hay dos que se están disputando la casa. Y no pocas veces el que no es dueño se queda con la casa. Lamentablemente. El hecho de que tú tengas un título de propiedad no te garantiza que esa propiedad va a ser tuya para siempre. Un terremoto. ¿Y qué le pasa a nuestra casa? Pero nosotros tenemos una herencia que nadie puede tocar. Nosotros tenemos una casa que nadie puede destruir, porque esta casa en los cielos, en la presencia de Dios, está asegurada porque Cristo es el que tiene el derecho sobre todas las cosas, y nosotros podemos habitar en este mundo tranquilos, contentos con lo que tenemos. Tengamos mucho, tengamos poco, podemos estar felices y contentos, porque cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios tenemos garantizado todo lo que necesitamos para el futuro. Tenemos en Él herencia por los siglos de los siglos. Yo espero que se ponga contento por eso, hermano. Yo espero que se ponga contento por eso. El Señor nos ha hecho coherederos. Ahora, no solamente el Hijo es el heredero de todo. En segundo lugar, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Mire el versículo 3. Regresamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El versículo 3 comienza diciendo: el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios. El escritor de Hebreos usa una figura muy familiar para todas las personas en todo el mundo, no importa su civilización: el sol. Todos los seres humanos conocen el sol. Cuando tú levantas tu vista, espero que no lo hagas durante el mediodía, pero por ejemplo, cuando está por caer el sol o cuando está muy de mañana, es relativamente seguro poder ver el sol en el horizonte. Pero cuando nosotros alzamos los ojos y vemos al sol, en sí mismo no estamos viendo al sol. Lo que estamos viendo, ¿sabe qué es? El resplandor del sol, la luz que emana del sol. Eso es lo que nosotros le llegamos a ver. Cuando el escritor de Hebreos utiliza esta frase, siendo el resplandor de su gloria, es una idea muy clara la que nos quiere decir. A Dios nadie lo ha visto jamás. Eso nos dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie nunca lo ha visto. Pero sigue diciendo Juan: el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, para nuestros ojos Dios es imposible de ver, pero sí hay una forma de poder ver a Dios. Nosotros no vemos al sol allí en donde está, pero sí hay una forma de poder ver que hay un sol. ¿Y cómo es ese sol? ¿Qué es ese sol? Eso lo vemos cuando vemos el resplandor del sol. De la misma manera, cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. Esto son dos cosas que tenemos acá. En primer lugar, que Jesús es igual a Dios, pero eso lo vamos a ampliar un poco más adelante. Pero en segundo lugar, que Dios sí se ha querido revelar a los hombres, pero lo ha hecho de una manera específica, a través del Hijo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Por eso es que decíamos al inicio que no podemos permitir que la imagen del Hijo se empañe como lo está tratando de hacer Netflix y Discovery y todos estos. ¿Por qué? Porque si el hombre no logra ver correctamente
solamente a Jesús no puede alcanzar la salvación. Es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo está el entendimiento del mundo? Cegado. Hermano, por más luz que tenga el sol, ¿el ciego va a poder verlo? No, es imposible. Sus ojos son incapaces de verlo. Hermano, si tú tienes abierto hoy tus ojos, no ha sido porque tú eres muy bueno y has podido observar. Es porque Dios ha abierto tus ojos. Es porque el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón y ha abierto tus ojos para que tú hoy puedas ver lo que antes no veías, que es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, no es lo mismo decir que Jesús es el resplandor de la gloria a decir que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. No es lo mismo decir que el sol brilla a decir que la luna brilla. ¿Los dos brillan? Sí y no. Técnicamente la luna no brilla. La luna refleja, que es diferente. Cuando tenemos la luna llena, tan hermosa, hace unos días hubo la luna de nieve. ¿Por qué le ponen esos nombres? No tengo la más remota idea. Pero se veía hermosa, no sé si usted la llegó a ver. ¿No la vio ese día? Eso fue el domingo pasado justo. Una hermosa luna llena. Pero la luna no tiene brillo. No puede brillar, y esa la muestra de eso es que cuando hay luna no llena sino luna nueva, la luna está completamente a oscuras, porque lo que hace la luna es reflejar la luz del sol. Pues Jesús no refleja la luz del sol, no refleja el resplandor de Dios. No, Jesús es el resplandor de Dios. Jesús es el brillo del sol y nosotros sí seríamos como la luna. Como la luna refleja el resplandor del sol, así el creyente está llamado para reflejar la luz de Cristo al mundo. Cuando decimos que Jesús es la imagen del mundo, los ojos del mundo están ciegos, no lo pueden ver, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Pero ¿sabe lo que va a utilizar Dios para comenzar a traer luz a sus vidas? ¿Sabe lo que Dios va a utilizar para que los ojos del mundo comiencen a abrirse? Va a utilizar una hermosa luna como lo eres. Va a utilizar a un creyente que comience a reflejar su gloria ante el mundo. El mundo no quiere nada con Dios, pero tú te puedes acercar a ellos. Y cuando tienes a un creyente que comienza a ordenar su vida conforme a Dios, por ejemplo, cuando tienes a un hombre que antes era un gruñón, por poco le decían Shrek, era un ogro completo que nadie soportaba, que sus hijos le tenían miedo, pero ahora logra controlar su propio carácter y ya no anda gritando por todo lado, sino que comienza a tener dominio propio. Ese hombre ahí está reflejando la gloria de Dios. Y el mundo va a poder ver ese cambio. Cuando tienes a una persona, a un jovencito en su colegio, que a pesar de que sus amiguitos están en malos pasos, que traen, por ejemplo, no sé, ya hay hasta drogas en medio de los colegios, pero el joven le sabe decir, no, yo no acepto tales cosas. Ese joven sabe lo que está haciendo. Está reflejando la luz del Señor. Y el mundo va a poder ver un poquito más de Dios a través de esa pequeña luna.
Jesús es el resplandor, nosotros somos la luna y tenemos que llevar la gloria del Hijo a la humanidad. ¿Entiendes que esa es tu responsabilidad? Ahora, Jesús no solamente entonces es el heredero, Jesús no solamente es el resplandor, sino que nos dice en tercer lugar que Jesús es la imagen de Dios. Mira de nuevo el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esa es una expresión un poco rara que vamos a ver. La palabra imagen que tenemos acá se toma prestada de cuando uno utiliza un sello o un molde. ¿Ok? Póngase a pensar, ¿cuántos tienen acá una moneda? Todos, ¿no? ¿Cómo llegó esa moneda a tener una imagen en ella? ¿Cómo tiene nuestro sol el escudo de Perú en él, en la moneda? Con una cuña, ¿no es cierto? Hay un molde que tiene el diseño y lo que hace es prensar la moneda que está vacía, que está en blanco, y una vez que se levanta, la moneda adquiere la misma imagen que tenía el sello. Lo mismo sucede con los sellos en la antigüedad. Cuando tú querías sellar una carta, la sellabas, le echabas un poquito de cera y usualmente tenías un anillo que tenía una forma en particular. Te quitabas el anillo y con la cera todavía fresca ponías el anillo en la cera, y cuando levantabas el anillo quedaba una impresión en la cera. De tal manera que lo mismo que ves en el anillo, lo ves en la cera. Si cuando hablamos que Jesús es el resplandor de Dios, estamos hablando que Jesús manifiesta a Dios a los hombres, entonces hablar de que Jesús es la imagen de Dios es decir que Jesús es igual a Dios. Cuando dice que Él es la imagen misma de su sustancia, esta palabra sustancia lo que quiere dar a entender es su ser. Jesús es exactamente igual a Dios en todo su ser. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En cierta manera el hombre es imagen de Dios, pero nosotros tenemos muchas limitaciones. Dios tiene dos tipos de atributos. Se le ha clasificado los atributos de Dios como atributos comunicables e incomunicables. ¿Cuál es la diferencia? Los atributos incomunicables son aquellos que Dios tiene y que le pertenecen solo a Él. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un atributo incomunicable de Dios? Inmutabilidad. Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otro atributo incomunicable: omnisciencia, que Dios todo lo conoce. Su omnipotencia, que Dios todo lo puede. Su omnipresencia, que Dios está en todo sitio, no hay nada que se esconda a Él. Esos son atributos incomunicables. Los atributos comunicables son los que Dios nos ha dado también a nosotros, que los tiene Él y lo tenemos nosotros. Por ejemplo, el amor. Dios es amor. ¿Y el hombre puede llegar a tener amor? Sí, claro que sí. Hasta los no convertidos tienen amor. ¿Qué otros atributos comunicables tenemos? ¿Ah? Misericordioso, escuché. ¿Qué más? Más fuerte. Paciencia. Ok. Algunos un poquito menos, otros un poquito más. ¿Qué más? ¿Ah? Compasivo, misericordioso. La justicia es un parte del atributo de Dios. La sabiduría, el poder conocer. O sea, todos estos son atributos que nosotros tenemos de Dios, pero no los tenemos a igual medida que Dios. Primero, los incomunicables no tenemos ninguno de ellos. Nosotros sí cambiamos, no lo conocemos todo, no lo podemos todo, etcétera, etcétera.
Pero los que sí poseemos, los tenemos, pero en una cantidad muy reducida y mucho más después de la caída. ¿Podemos tener amor? Sí, pero no amamos como Dios. ¿Podemos tener misericordia? Sí, pero nunca al grado de Dios. Él tiene siempre todas las características a full, y el hombre, sus características similares a Dios, las tiene en representación. O sea, Dios nos dio una muestra gratis a cada uno de nosotros, pero no es el todo. Jesús no es como nosotros. Jesús no es que tiene algunas características de Dios, o Jesús no es que tiene casi todas las características de Dios. Jesús no es que tiene todas las características, pero en menor medida. No, la idea que tenemos acá es que Jesús tiene exactamente las mismas características que Dios. Las mismas, en el mismo nivel. La gloria del Padre y la gloria del Hijo son las mismas, porque Él es, en ese sentido, igual al Padre. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Pero también tenemos que aclarar que Jesús no es igual al Padre, en el sentido de que no son exactamente la misma persona. Son dos personas diferentes en la Trinidad. Esto, ¿por qué es necesario aclararlo? Porque hay una corriente de pensamiento que dice que Dios funciona como en una suerte como de disfraces. Imagínese que usted hoy se pone el disfraz de vaquero. ¿Ahora qué eres? Un vaquero. Y después te quitas el disfraz de vaquero y te pones el disfraz de, no sé, de bombero. ¿Y ahora qué eres? Un bombero. Y así entonces hay gente que dice que Dios se puso un disfraz de Jesús para venir a la tierra, por decirlo así. Y luego se ha quitado el disfraz de Jesús y se ha puesto el disfraz del Espíritu Santo y otra vez a la tierra. No. Lo que nos dice la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes entre sí, pero los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es lo mismo que el Hijo, ni el Hijo que el Espíritu, ni el Espíritu que el Padre. Yo sé que es un poco enredado, pero lo aceptamos por la fe. En Colosenses 1:15, Pablo dice que el Hijo es el primogénito de toda la creación. Entonces ya hemos visto tres cosas acerca de Jesús. Él es el heredero de todo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y Él es la imagen de Dios. Esas son las tres cosas que se nos dice acerca de la identidad de Jesús. Ahora pasemos a su obra. ¿Qué hace el Hijo? Nos dice en primer lugar que el Hijo ha creado todo. Mira el versículo 2 de nuevo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo todo? Exactamente, el Hijo. Ahora, pregunto, ¿la creatividad es un don que también compartimos con Dios? Sí y no. Aquí hay que hacer una gran diferencia. Nosotros sí creamos cosas, pero no como Dios las crea. El ser humano crea cosas procesando cosas existentes. Tú encuentras un tronco por ahí, agarras una gubia ¿es cómo se llama? Un martillo y comienzas a tallar, y te sale una hermosa escultura. Y tú dices, yo la creé. Sí y no. En realidad, tú lo que hiciste fue transformar algo que había para darle otra forma y otro diseño y otro uso. Pero no creaste la madera, no creaste la gubia, ni creaste el martillo. ¿Me dejo entender? Nosotros creamos, pero transformando lo que hay. Dios no es así.
Cuando nos dice que Dios hizo el universo a través de Cristo, nos está hablando que Dios creó todas las cosas de la nada. Nos dice en Hebreos un poco más adelante que nosotros entendemos que todo lo que existe se creó desde lo que no existía. No había nada en el universo, no había nada en la creación y bastó que el Señor hiciera algo. Él no transformó un universo anterior en este universo. Él bastó que lo dijera, sea la luz, y se hizo la luz. Él bastó que dijera que se formen las aguas, que se dividan las aguas, que haya tierra seca, que haya animales en la tierra, que haya animales en el mar, animales en el cielo. Todo fue creado de la nada, de la absolutamente nada. ¿Saben? Si Cristo creó esto así, es otra muestra más de que Jesús es Dios. Porque el único que puede crear de la nada es Dios. Y nos dice Juan 1:3, hablando de Jesús: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho existe. Los ángeles no son así. Los ángeles no son eternos. Los ángeles son creados por Dios. Recuerde que el escritor de Hebreos pronto va a estar hablando acerca de los ángeles y de cómo Cristo es superior a ellos. Ahora, cuando dice la palabra creó el universo, ¿qué entiende usted por universo? Ok, sol, tierra, planetas, galaxias, todo lo que existe. Y sí, la palabra que tenemos acá incluye eso, pero no es solamente eso. Lo curioso es que si nosotros habláramos solamente de estas cosas, en griego, el autor hubiera dicho que el Señor hizo el cosmos. Cuando se habla del cosmos, se habla del orden de todas las cosas creadas. Pero el escritor de Hebreos no dice que Dios hizo el cosmos, sino que utilizó otra palabra. Dice que Él hizo el aionas. ¿Qué es aionas en griego? Aionas no solamente tiene que ver con la materia, con lo creado. Aionas también tiene que ver con el tiempo. Dios creó el espacio y Dios creó el tiempo. El Hijo creó el espacio y el Hijo creó el tiempo. ¿En qué sentido? En que no solamente creó las cosas, sino que creó todas las circunstancias y todos los acontecimientos que van a rodear a esas cosas. Hermano, está demostrado. Estaba leyendo en un libro la increíble posibilidad de que todas las cosas se ordenaran como quieren hacernos pensar los de la evolución, que el ser humano salió del mono y ahí puedes ir retrocediendo hasta que encuentras una ameba en un océano. Las posibilidades de que eso suceda, es más posible que todas las loterías del mundo una misma vez saquen exactamente todos los números, igualitas todas. Es más probable que suceda eso, que todas las loterías del mundo coincidan exactamente en los mismos números. Es más probable eso a que suceda lo que dicen los evolucionistas. Porque la cantidad de variables para poder formar al hombre, como ellos dicen, es tan increíblemente remota. Es algo así como un 84 con 17 ceros. Una entre eso, entre 84 con 17 ceros detrás. Es más fácil de verdad que todas las loterías del mundo se alineen antes de que suceda lo que dicen los evolucionistas. Pero la Biblia nos dice que el Señor creó todo. Él lo hizo, y lo hizo con un propósito. Él no solamente creó tu vida, hermano. Él creó todo un plan y un diseño para tu vida.
joven que estás acá, tú que recién estás comenzando en tu vida, Dios no solamente te creó, Dios creó un diseño para ti, un plan, un propósito. Cuando tú sales a la calle con tus papitos y tus papitos manejan, posiblemente utilizan el Waze. ¿Saben para qué sirve el Waze? Para que a tu papito no le suceda lo que le sucedía a tu abuelito. Que tu abuelito salía a la calle y nunca llegaba a donde quedaba porque se perdía en las calles. Con el Waze salimos de un lado, en teoría, también el Waze tiene sus cosas, salimos de un lado y nos va marcando la ruta hasta que lleguemos al destino. Dios ha hecho eso mismo con nosotros. Él ha trazado la ruta por la cual todos nosotros vamos a caminar. Y déjame decirte que esa ruta no siempre va a ser por carreteras amplias, hermosas y sin nada de tráfico y sin nada de problemas. Muchas veces vas a tener que atravesar huecos, baches, trochas y hasta precipicios. Pero Él la ha diseñado de esa manera, porque es de esa manera que te va a llevar desde donde Él te creó hasta donde te quiere llevar, que todo es para tu bien. Así que si estás atravesando por problemas, por dificultades, confía en que el Señor, como lo ha creado todo, también ha creado el destino de tu vida, y tú puedes caminar en este mundo, aunque sean problemas, pero con los ojos puestos en Jesús, con la tranquilidad de que todas las cosas obran para bien. Pero Jesús no solamente es el creador de todo. Nos dice el versículo 3 que Él sustenta todo. Nos lo dice: Él es el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Tú has escuchado la historia de Atlas? ¿Sabes quién es Atlas? Atlas es el libro que yo tengo ahí en la biblioteca. No. Atlas es un ser mitológico de la mitología griega, que fue castigado por Zeus y ahora tiene que cargar el mundo sobre sí. Seguramente tú alguna vez has visto una estatua de un hombre así como doblado como en 4 partes, cargando un gran mundo sobre él. Él apenas se puede sostener. Él apenas puede estar de pie. La idea que nos da acá no es esa. No es la de un hombre que apenas puede sostener. ¿Qué es lo más pesado que tú has cargado alguna vez? Pastora, mi marido. No hablo de ese tipo de carga. No hablo de ese tipo de carga. Hablo de algo que tú hayas llevado en tus manos. ¿Qué es lo más pesado que has llevado? Ay, sí, mi hijo cuando engordó. Nosotros nos cansamos de llevar las cosas, ¿cierto? Y entre más las tengamos que llevar, más cansado se vuelve. Y ya ahí vamos con las compras de mercado, pasándolas de una mano para la otra mano, luego sobre los hombros, y ya buscamos las 1000 formas para poder llegar a nuestro destino. Nosotros no somos, Jesús no es ni como Atlas, ni como nosotros. La palabra que aquí se utiliza para hablar sobre sustentar, literalmente significa llevar algo en brazos, caminando. En otras palabras, no significa que el Señor simplemente está aguantando las cosas. El hecho de que esté caminando significa que lo está llevando en una dirección específica. Jesús, toda la creación, la está guiando. Jesús no es como los deístas dicen, que Dios es ese relojero que echó a andar el reloj y luego se olvidó de él. Algunas personas piensan así, que Jesús, que Dios no se interesa en nada de este mundo. No, al contrario, no hay nadie más comprometido con que este mundo se sustente, con que este mundo sirva, que el mismo Señor Jesucristo. Él lo sustenta todo. Ahora, lo más interesante es cómo lo hace. Si yo te digo,
toma ese ventilador de ahí y llévalo para allá, y tú te acercas, ¿qué es lo primero que vas a tener que hacer? Fuerza con tus brazos y piernas para cargar. ¿Sabe lo que hace Jesús para cargar al mundo? ¿Qué utiliza? No sus músculos. Mira bien lo que dice el texto. ¿Qué utiliza? Su palabra. Qué fácil sería, ¿no? Ventilador, vete para allá. Y que el ventilador se movería. No estaría sudando tanto como lo haces con las compras del supermercado. ¿Qué es más fácil? ¿Alzar algo o hablar? Lo que nos quiere transmitir acá es que el mundo entero, que casi aplasta a Atlas, para el Señor Jesús es tan fácil llevarlo que Él ni siquiera tiene que mover un músculo. ¿Sabe cómo lo lleva? Simplemente con su palabra. El Hijo de Dios es tan increíblemente poderoso que Él hace las cosas sin esfuerzo alguno. Él no está sudando la gota gorda como tú y yo, como yo ahorita. Él sostiene todo sin esfuerzo alguno. Él no solamente organiza todas las cosas en el universo. ¿Tú sabes por qué el sol no nos calcina? ¿Sabes qué pasaría si estuviéramos en lugar de Venus? Esto sería un horno de más de 200 grados. ¿Sabes qué pasaría si estuviéramos en Marte? O más allá. Nos congelaríamos. La Tierra está exactamente a la distancia correcta. ¿Sabes por qué las ondas del sol no afectan tanto nuestra vida? Porque la Tierra tiene un campo magnético que la protege. ¿Sabes quién lo puso? Dios. Todo Dios lo ha diseñado. El macrocosmos, Dios lo ha diseñado. Y lo está sustentando, y lo está protegiendo, y lo va a llevar a su destino. Pero también hay algo que el Señor está cuidando y protegiendo. La obra que está haciendo en el corazón de su pueblo. Tú eres obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Y Dios, como buen sustentador, el Hijo como buen sustentador, está protegiendo la obra que se está haciendo en tu corazón. Tú puedes caminar en este mundo tranquilo, porque el Señor está contigo. Tú puedes caminar en este mundo sabiendo que aún las malas circunstancias de la vida no te pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él sustenta todo. A veces nos afanamos porque no tenemos para comer. Aunque yo creo que a veces eso es mentira, hermano. No tenemos para comer lo que queremos comer. Claro, no tienes para el lomo saltado, pero por lo menos te puedes comer un arrocito con huevo, un pancito con mantequilla. Rara vez en realidad Dios nos deja sin absolutamente nada. Y si lo dejara, es para nuestro bien, seguramente para fortalecer nuestra confianza en Él. Para hacer dieta. Hermano, el Señor sustenta tu vida. ¿Estás pasando por tentación? El Señor es tu sustento. ¿Estás pasando por enfermedad? El Señor es tu sustento. ¿Estás pasando por una crisis familiar, laboral, espiritual? El Señor es tu sustento. Él sustenta su obra y Él la está llevando. Quizás tú hayas escuchado esta famosa ilustración del hombre que iba caminando en la playa junto con Jesús. Cuenta la historia que un hombre iba caminando por la playa junto con Jesús. Y mientras él caminaba, volvió a ir para atrás y veía que se quedaban marcadas en la arena las huellas de él y las huellas de Jesús. Pero cuando llegó a los momentos más difíciles de su vida, de repente él volvió a ir para atrás y ya no veía, solamente veía un par de huellas.
no los dos pares que siempre veía. Y entonces este hombre desesperado gritó: Jesús, ¿por qué en los momentos de angustia me has abandonado? Y el Señor le respondió: no, es que si ves un solo par y no dos, es porque yo te estoy llevando cargado a ti, no estás yendo solo. Quizás esa ilustración nos ayude un poco a entender lo que sucede. El Señor, aún en medio de nuestras peores crisis, nos está cargando y nos está llevando en una dirección. Él no va a la deriva, como algunos de nosotros a veces no tienen ni rumbo. Él va en una dirección. Su propósito lo va a cumplir. Pablo escribió que Él cumplirá su propósito en ti. El que comenzó en vosotros la buena obra, la dejará tirada, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiemos en el Señor, hermanos. Él está allí, Él está con nosotros, ya lo vimos. Él es el Hijo de Dios, el heredero de todo, el resplandor de Dios, la imagen de Dios. Él es el que ha creado todo y a Él es el que te sustenta en todo. Confía en Jesús. Pon tu mirada solo en Jesús. Él es el que nos va a fortalecer.